Bienvenidos. La palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén y amén. Ok, hermanos, el plan de hoy, si Dios lo permite, es ver los primeros 8 versículos del capítulo número 6 de Primera de Corintios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo sigue corrigiendo el mal proceder de los corintios. Pero antes de eso, como es mi costumbre, hermanos, vamos a ver un repaso rápido de lo que fue el capítulo 5 para poder mantener, hermanos, el flujo de pensamiento de Pablo. Es importante entender y no ver como una isla aislado los capítulos, los pasajes, porque son parte de un todo, son parte de un solo mensaje. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que vimos en el capítulo 5. Terminando el capítulo 4, Pablo les dice que elijan cómo, cuando Él los venga a ver, cómo es que quiere que venga, con la vara de la corrección o con un espíritu de mansedumbre y de amor. ¿Sí? La opción es de ellos. Y pareciera que era una pregunta retórica, porque la respuesta normal, racional sería, pues queremos que vengas con un espíritu de mansedumbre, de amor, en lugar de venir con la vara de la corrección. Entonces el apóstol Pablo va a pasar a darle una lista de cosas que ellos tienen que corregir, ¿sí? Para que Él pueda venir a ellos con ese espíritu de mansedumbre y de amor. Para empezar el capítulo 5, Pablo les empieza a exhortar, a corregir, ¿cuál es la palabra? Admonish. A regañar, vamos a decir, por decirlo de una manera más llana, a llamarles la atención porque dice que se sabe que en la iglesia hay fornicación. Y era tal el conocimiento de este hecho que hasta Éfeso le había llegado a él la noticia. Él estaba alejado de la ciudad de Corinto y hasta allá le llegó, ¿sí?, la noticia de que había esta conducta dentro de la iglesia de Corintio. Y no solo eso, sino que había fornicación de tal o de la cual ni siquiera entre los paganos, los no creyentes, los gentiles se escuchaba. Ni aún entre ellos se escuchaba el tipo de pecado de inmoralidad sexual que estaban cometiendo los corintios, puesto que un varón de la congregación había tomado a la mujer de su padre. Y esto no solo era pecado ante los ojos de Dios, era prohibido también por la ley de los hombres. La ley romana por la cual se regía Corintio, aun cuando era una ciudad griega, era la ley romana la que regía en ese entonces. Estaba prohibido el incesto. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de las leyes de Dios, en el libro de Levítico está prohibido que alguien tomara a la mujer de su padre. Dentro de las leyes del mundo estaba prohibido que un hijo tomara a la mujer de su padre. Entonces estaban en doble pecado, o estaban aumentando pecado sobre pecado. Y el problema primordial no solo era que estaba ocurriendo eso dentro de la congregación, sino lo que más escandalizó, lo que más molestó, lo que más irritó a Pablo era el hecho de que ellos andaban envanecidos. Ellos andaban orgullosos de que eso estuviera pasando, de que ellos estuvieran tolerando ese tipo de conducta dentro de la congregación. ¿Sí? Y dijimos que no había de admirarnos y decir, oh, ¿cómo es posible que ellos estuvieran haciendo eso? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias? ¿Alguien ha escuchado de denominaciones ordenando sacerdotes, pastores homosexuales? ¿Qué tal de congregaciones que están casando a homosexuales? Hace un poco tiempo me tocó ir a un concierto a una iglesia y al entrar, a la pura entrada, la bandera del LGTB ahí en la pura entrada de la iglesia. Entonces no debemos admirarnos, debemos escandalizarnos por la conducta, para no admirarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del cielo.
Entonces Pablo les da una reprimenda severa y les dice, en lugar de andar inflados, en lugar de andar orgullosos, ¿sí?, deberían de haberse dolido, deberían de haber guardado luto por lo que ahí pasó, o por lo que ustedes están, primero por la conducta de ese varón, y segundo por la conducta de la iglesia de haber permitido eso. Recordemos que vimos los casos del pueblo de Israel, ¿sí?, en el libro de Nehemías, cuando Esdras empieza a leer la ley y el pueblo es confrontado con su pecado. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo empezó a llorar. Y Nehemías les dijo, no lloren, porque hoy es un día de gran gozo y celebración. Pero era la conducta correcta, es la conducta correcta de todo cristiano ante el pecado. Debe ser de dolor. Dice la palabra que Lot vivía atormentado todos los días por el pecado que estaba alrededor de él. También vimos el caso de Nehemías cuando se le informa que la ciudad está hecha un desorden, un desastre. ¿Sí? Cuando él va y confiesa el pecado de su pueblo. Dice que él guardó luto y lloró amargamente y fue en oración al Señor. Esa es la actitud correcta de un cristiano ante el pecado. Pero los corintios se sentían orgullosos. Los corintios decían, véanos cómo podemos vivir nuestra nueva libertad en Cristo. Todo nos es permitido. ¿Sí? Más adelante Pablo le dirá, todo me es permitido, mas no todo me es de provecho. ¿Sí? Entonces, Pablo les da una reprimenda severa, los reprende severamente. ¿Por qué? Porque tuvieron la respuesta o la conducta equivocada a lo que estaba pasando. Entonces, Pablo les dice, presente en espíritu en el Señor Jesús, ¿sí? Yo ya he juzgado este asunto. Y le ordena a la congregación que ellos echen a ese varón de la congregación. ¿Sí? Les dice, hey, échenlo. ¿Para qué? Entréguenlo a Satanás, y vimos lo que significaba esa frase. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, pero para que en el día postrero el espíritu, el alma sea salva o salvo. ¿Sí? La segunda parte de este capítulo 5, Pablo les habla y les dice, la vanidad que ustedes tienen no es buena. No es bueno esa vanidad, ese orgullo que sienten dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque el permitir este u otro pecado, va a llegar un momento en que se normalice esa actitud, esa conducta, y al rato todo el mundo lo va a estar haciendo. ¿O que no saben? Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es una forma retórica de Pablo de decir que un poco de pecado permitido al rato va a permear toda la congregación. Entonces Pablo les dice, al igual que le dijo a los efesios les dijo un poco diferente, usó una figura diferente y les dice, desháganse o quítense el ropaje del hombre viejo, ¿sí? Para después ponerse el ropaje del hombre nuevo. A ellos les dice que se deshagan, que se limpien de la vieja levadura para que fueran nueva masa. Y ese es un mensaje para cada uno de los cristianos, hermanos. Ese es un mensaje para cada uno de los que estamos aquí. Y el mensaje es este: nueva criatura somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él hace todas las cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, esta es una orden de Dios. Sabemos que el autor de la Escritura es Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo es solamente el agente por medio del cual se nos dio la Escritura. Pero el autor de la Escritura es el Espíritu Santo. Por tanto, esta orden viene directamente de Dios. Y no es una sugerencia, es una orden. Desháganse del viejo yo. ¿Amén? Amén. Sí, Pablo le recuerda que Cristo, nuestra Pascua, fue. Sí, que ya fue sacrificada por nosotros, el cual nos permite que seamos panes sin levadura. Vimos que la levadura era una imagen de ¿qué? Del pecado. Si el Señor nos dice sean santos, aún como yo soy santo,
¿Creen ustedes que Dios que nos pide algo que no podemos hacer, algo que no nos ha equipado para hacer? Sería injusto de Dios es pedirnos algo que no podemos hacer. Y Dios no es injusto. Sabemos que en Dios no hay injusticia. Amén. Entonces dice Pablo, Cristo se ofreció como sacrificio, como nuestra Pascua. ¿Para qué? Para que ahora podamos ser panes sin levadura, santos, aún como aquel que nos llamó es santo. Finalmente te cierra el capítulo y dice, les escribí ya con anterioridad que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí? Con el cual ni aún comáis. No sé si mi hermano lo compartió, pero el hecho de comer en esa cultura era algo muy, muy íntimo. Se creía en esa cultura que compartir los alimentos, tú te convertías en uno con esa persona. Había comunidad, había unidad entre tú y la persona con la que estabas teniendo esos alimentos, comiendo esos alimentos. Por tanto, el mensaje de Pablo es: no trates con esa persona, no tengas intimidad personal de amistad con esa persona. Amén. Entonces el castigo lo vuelve a repetir: echen al malvado. Y ahora le da ese calificativo de el malvado. Con eso vamos a seguir ahora con el capítulo 6, porque no me acompañan, y leamos los primeros 8 versículos del capítulo número 6. Denme un fuerte amén cuando se lee. Amén. La palabra de Dios dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos les digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufréis más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amado Padre, le damos gracias, Señor, esta noche que nos ha permitido una vez más estar reunidos aquí en su nombre, Señor, para ser ministrados, para ser confrontados con su palabra, Señor, en este tema tan importante que son los conflictos entre los hermanos, Señor. ¿Y cuál es la manera correcta de lidiar con esos conflictos, Padre? La actitud correcta que a usted le agrada como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como nuestro Dios. Le pido en el nombre de Jesús que su Espíritu trabaje trayendo convicción a los corazones que están aquí presentes, Señor. Que sean tierra fértil, Señor, y que este mensaje que usted ha preparado para ellos, Señor, dé fruto abundante, Padre, porque todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Este texto claramente tiene que ver con el tema de juicio, de juzgar. Sí, Pablo usa la palabra juicio en sus diferentes formas 8 veces en estos versículos. 8 veces. Recordemos, como dijimos a finales del capítulo 5, que Pablo dice que no debemos de juzgar a los de afuera, que Dios es el que va a juzgar a los de afuera, pero sí debemos de juzgar, dice, a los que están adentro. También va a hacer referencia en estos versículos, hermanos, acerca de un tema que duró 4 capítulos tratando de este tema, que es que la sabiduría de Dios en comparación a la sabiduría del mundo. Y este es un tema prevalente que aún no lo abarca directamente, pero está impregnado ese tema
dentro de estos 8 versículos, la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. ¿Sí? Y esto, una vez más, Pablo va a abordar otro problema que estaba plagando a la iglesia. Y era otro problema que mostraba que la carnalidad, ¿sí?, el egoísmo, la falta de entendimiento de las cosas espirituales por parte de los corintios. Cuando veamos una iglesia donde pasan todo este tipo de cosas, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Carnalidad, falta de conocimiento de las escrituras. Por eso es tan importante que nos reunamos para ser ministrados por la escritura. Por eso es tan importante que pasemos tiempo a los pies de Cristo siendo ministrados por su palabra, como lo hacía María. María ha escogido lo mejor, dijo el Señor. Y eso es la invitación que el Señor nos hace a cada uno, que escojamos lo mejor, pasar tiempo a sus pies, pasar tiempo siendo ministrados por Él. Amén. Sí, los corintios todavía no habían entendido las implicaciones y las necesidades de la vida cristiana. No vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y no lo habían entendido. Y me pregunto cuántos de los que estamos aquí no lo hemos entendido todavía. No voy a preguntar, pero hay que preguntarnos nosotros mismos. Versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Tercer mal, como dijimos, de la iglesia de Corintio es que había demandas, se estaban presentando demandas en las cortes públicas. Se estaban presentando demandas por parte de cristianos contra otros cristianos en las cortes públicas. Pablo los llama los injustos. Y no es que está hablando del carácter moral o la capacidad de los jueces, está hablando de la posición de los jueces en Cristo Jesús. Sabemos que aquellos que estamos en Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Justificados. Por lo tanto, somos justos. Todo aquel que no está en Cristo Jesús es un injusto, no ha sido justificado. Por eso los llama injustos, no porque estuvieran dando mal sus veredictos los jueces, que a lo mejor lo estaban haciendo, pero esta no era la intención de Pablo. El gran problema, uno de los grandes problemas, o una de las razones, o la motivación primordial de Pablo de este problema, ¿cuál era? Que la iglesia de Corintio estaba perdiendo aceleradamente su testimonio. ¿Sí? No solo los paganos sabían acerca de la inmoralidad sexual de la iglesia, sino que se estaban dando cuenta de todo este panorama que existía dentro de la iglesia, toda esta desunión que existía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Tenemos que entender que dentro del contexto del primer siglo, en la cultura griega, a diferencia de los judíos llevaban a la sinagoga o a la puerta de la ciudad sus problemas, donde los ancianos de la ciudad oían el caso y ahí daban su veredicto. Era algo privado, era algo apartado. Los griegos no era así, hermanos. Corinto era una ciudad griega. Todos estos procedimientos civiles legales se llevaban a cabo, en el mercado, ¿sí? En la agora, en el abierto. Cualquiera que tuviera la curiosidad, o tuviera la necesidad, o tuviera simplemente quiero ir a ser entretenido, iba a ver esos casos. Entonces la ciudad de Corintio, los incrédulos, los injustos, los gentiles, se daban cuenta de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Alguien ha visto el show de Jerry Springer? ¿Sí? Esto era un tipo de Jerry Springer, pero con cristianos. ¿Sí? Entonces, el testimonio de la iglesia estaba siendo perdido total, completamente. Y esto, hermanos, como debemos de saber como cristianos, va totalmente en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para los cristianos? Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. El espectáculo que estaban dando los cristianos de Corinto era vergonzoso. ¿Sí?
estaban abriendo la puerta para que el nombre de Dios, el nombre de Cristo fuera vituperiado, fuera ofendido, se hiciera mofa y escarnio de Dios. Y esta gente profesaba amar a Jesús. Imagínense siendo ustedes parte de la congregación de Corintio y decir, vamos a hacer un alcance evangelístico el fin de semana. Y vamos a ir a dar testimonio a la ciudad. Cuando la ciudad te va a ver y te va a decir, ese es el que se andaba peleando el jueves allá en el mercado con aquel que va allá, mira. ¿Sí? Y parte de los procedimientos, hermanos, era calumniar al otro. Era parte del procedimiento legal de estos juicios. Entonces imagínense como cristianos en Corintio ir a dar testimonio, ir a hacer un alcance, ir a compartir el mensaje del evangelio. ¿Sí? ¿Qué pudieran pensar o qué pensaría la gente, ¿sí?, acerca de eso? El día viernes los varones tuvimos nuestra cena. Delicioso todo, deliciosa el compañerismo, estuvo delicioso. Sí, más que la comida, porque la comida estuvo deliciosa, las salsas sobre todo estuvieron para morirse. Pero el compañerismo fue lo más delicioso. Oh, cuán delicioso es donde comparten los hermanos en armonía. Y en esa reunión se compartió un mensaje cuya tesis central era que el propósito central, primordial, nuclear de la iglesia es que la gloria de Dios. Ese era, o ese es, ¿sí?, el propósito fundamental de la iglesia. Fuimos creados, redimidos para la gloria de Dios. Y debemos de mantener eso siempre en mente, ¿sí? Vemos cómo el Señor repetidamente a través de la Biblia resalta lo importante que es para Él su gloria. Isaías 42:8 nos dice, yo soy Jehová, ese es mi nombre, y mi gloria no la comparto con nadie. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, los judíos, los cristianos, lo podemos aplicar, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Isaías 48:11 dice, por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Ezequiel 36:21-22 dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste entre las naciones a donde habéis llegado. El Señor está consumido con su gloria. ¿Sí? Propósito número 1 del Señor es su gloria. Por su gloria nos creó, por su gloria creó todo, por su gloria nos redimió, y todo gira alrededor de su gloria. Dijimos el viernes en la casa de los hermanos Ayala que se nos ha repetido una y otra vez que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, ¿sí? Pero una cosa que hemos llegado a la conclusión los varones el viernes es que nuestro amor es tan falible, nuestro amor es tan débil, que si decimos que todo lo hacemos por amor a Dios, un día vamos a sentir amor por Él, al día menos, y a lo mejor un día no sentimos amor por Él para nada, y a lo mejor otro día otra vez. Nuestro amor es así. Pero si todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, ¿sí?, y estamos enfocados en la gloria de Dios, eso va a hacer una diferencia en nuestra toma de decisiones. Y más ahora que sabemos que para Dios es primordial su gloria. Es de importancia crítica su gloria. Más adelante Pablo les va a decir a los corintios
Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La Declaración de Westminster hace una pregunta: ¿cuál es el propósito del hombre? La declaración misma responde, la respuesta es adorar y disfrutar a Dios. Disfrutar y ensalzar su gloria. Pero para los corintios, igual que para los cristianos del siglo XXI en el cual estamos, importa más nuestra gloria. Sí, importa más yo. Importa más darle gusto a mi carne que buscar la gloria de Dios. Y hermanos, cuando yo hablo eso, me estoy hablando a mí mismo. Sí, no estoy aquí diciendo es la iglesia en general. Sí, lo he repetido una y otra vez que la iglesia es directamente responsable por lo que está pasando en el mundo hoy en día. Recordemos siempre, siempre, siempre que el propósito de todas las cosas es la gloria de Dios. ¿Sí? Algunos comentaristas nos dicen que no había necesidad que lo que Pablo estaba pensando es que no había necesidad que los corintios fueran a las cortes. ¿Por qué? Porque los romanos, que eran los que gobernaban, reconocían a los judíos y les daban libertad de que ellos juzgaran sus propios asuntos civiles. No había necesidad de ir a las autoridades romanas. Ellos tenían esa autoridad. Y como los romanos miraban a los cristianos como una parte de el judaísmo, los cristianos tenían ese mismo derecho de juzgar sus propios litigaciones civiles. No necesitaban ir a las cortes romanas. Pero Pablo tiene algo más en mente aquí. Pablo tiene en mente algo espiritual. Pablo tiene algo en mente que tiene que ver con el corazón del cristiano en Corinto. ¿Sí? Porque estaban haciendo lo que estaban haciendo a pesar de quien ellos profesaban seguir. Entonces Pablo está interesado en que Pablo estaba consumido, hermanos, por la integridad del mensaje del Evangelio. Pablo estuvo dispuesto a dar su vida por el mensaje del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es el poder de Dios para salvación, para el judío primero, para el gentil también. Pablo se consumía, su vida fue consumida por la integridad del mensaje del Evangelio. Tan era así que Pablo nunca tomaba dinero de la iglesia que él plantaba en ese momento. Otras iglesias de afuera lo apoyaban, pero él o trabajaba o le mandaban de otras iglesias. Y lo vimos cuando vimos la carta a los filipenses. ¿Sí? Pablo no quería que nada entorpeciera el mensaje del Evangelio. Algunos dicen, no, pues que Pablo sentó un mal precedente. No, Pablo vivía una realidad diferente a la que vivimos hoy en día. Y en ese entonces Pablo conocía la cultura del primer siglo. Y Pablo sabía que si él tomaba dinero de esa ciudad donde él estaba, iba a ser una piedra de tropiezo potencialmente para plantar una iglesia en esa ciudad. Entonces, con los corintios él trabajó haciendo tiendas de campaña. Pablo estaba consumido por la gloria de Dios. Pablo estaba consumido por la tarea de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. En este primer versículo vemos a un Pablo indignado. Vimos a un Pablo decepcionado, desilusionado. ¿Sí? Osa, dice Pablo, osa o tiene la temeridad, tiene el atrevimiento. ¿Sí? Esto realmente en el original suena como una pregunta. Lo que Pablo realmente estaba diciendo es, ¿cómo se atreven? ¿Sí? ¿Cómo tienen tal descaro? No era una afirmación, era una pregunta. En el original se puede ver como una pregunta. El original, el griego no tiene signos de pregunta. Por eso es difícil a veces, y lo vamos a ver en el versículo 4, determinar si es una pregunta o si es una aseveración. En este caso, cuando tú ves el contexto, que es el que determina si es una pregunta o no, esto se pudo haber traducido mejor como ¿cómo se atreven? ¿Cómo tienen tal descaro? Pablo estaba totalmente indignado al escuchar lo que estaban haciendo los corintios. ¿Sí? De estarse llevando
a, a las cortes. El comentarista Gordon Garland nos dice: demandarse unos a otros ante los magistrados paganos es algo que Pablo consideraba una violación terrible y escandalosa de la convivencia y del compañerismo cristiano, que solo podría surgir de una insolencia descarada y sin medida. Era algo extremadamente ofensivo lo que estaban haciendo los corintios, ¿sí? De estarse llevando a las cortes. Lo cual muestra una vez más su carnalidad, su falta de entendimiento de la vida cristiana. No ignoraban, no les importaba, eran indolentes ante la causa de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa, les había dicho Pablo en el capítulo 5. Y esto aplicaba en esta situación también. Ahora, una pregunta que a mí me causó un poquito de extrañeza y me causó ruido es: ¿dónde estaba el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo era que el liderazgo de la iglesia estaba permitiendo todas esas cosas? ¿Sí? Sabemos la gran responsabilidad que el Señor ha puesto sobre el liderazgo de toda congregación. ¿Cómo era que este liderazgo estaba permitiendo todas estas cosas? Y todo en contra o en detrimento de la causa del Evangelio. Ahora, tengo que precisar que el contexto que Pablo está hablando aquí es cuestiones civiles, propiedad, dinero. No está hablando de cosas penales. ¿Sí? ¿Estamos? Si alguien está abusando de alguien físicamente o de otra manera, llamen a las autoridades inmediatamente, sin pensarlo dos veces. El contexto de lo que Pablo está diciendo está hablando de cuestiones comerciales, cuestiones civiles, propiedades, dinero. No está hablando de causas penales. ¿Sí? No confundamos, porque me tocó escuchar el caso de una iglesia que pasó un caso de abuso de un marido sobre la mujer y los hijos, y la iglesia insistía que todo eso se manejara dentro de la iglesia, que todo eso se tratara por medio de los ancianos, y que la mujer tenía que perdonar al marido porque el marido se había arrepentido y lo tenía que tomar de regreso. ¿Cómo funcionó eso? Díganme ustedes, que yo me enteré. Y mucha gente se enteró de ese escándalo, porque el marido terminó en la cárcel. Pablo no está hablando de cuestiones penales, criminales. Está hablando de cuestiones comerciales, mercantiles, propiedades, dinero. ¿Ok? No vayan a decir después: pues es que el hermano troncoso nos dijo que tenemos que aguantar todo, que tenemos que... No está hablando de eso. ¿Ok? Amén. Versículo 2 dice: ¿o no sabéis que has de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Para poder entender la visión de Pablo para este versículo, tenemos que entender que Pablo ve a la iglesia como una entidad escatológica. ¿Qué quiere decir esto? La ve como este grupo de gente que va a estar en el final de los tiempos, que va a estar con Cristo en el final de los tiempos. Para Pablo, esa realidad, ¿sí? Para Pablo, esa realidad debía de afectar la conducta actual de la iglesia. En otras palabras, hermanos, todos los que estamos aquí vamos a estar con Cristo en el final. Todos los que estamos aquí vamos a reinar, y lo vamos a ver más adelante, vamos a reinar con Cristo cuando Él regrese. Ante esa realidad, Pablo está pensando: esa realidad, ese conocimiento debe de motivar tu conducta el día de hoy. Todo lo que hagas lo debes de hacer con esa perspectiva, que tú eres la institución, la gente que va a estar en ese retorno con Cristo,
y va a reinar con Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, si sabes eso, el día de hoy debes de vivir como si ya estuvieras ahí. ¿Sí? Entonces Pablo no puede comprender, ¿sí? Y el lenguaje nos da a entender que él ya les había hablado de esto. Porque les dice, ¿o no saben, ¿sí?, que han de juzgar al mundo? En otras palabras, ya les dije. ¿Sí? No les estaba revelando algo nuevo, les estaba recordando de algo que él ya les había enseñado. Entonces Pablo les dice, vivan hoy como si estuvieran ya en ese momento donde van a reinar con Cristo Jesús. No vivan para el hoy, vivan para ese momento, para el futuro eterno. Mateo 6, 19, 21 nos dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Pablo dice, ubíquense en su mente, en su corazón, en ese momento, en esa realidad, para que ese entendimiento, esa perspectiva afecte cómo se conducen el día de hoy. ¿Sí? Mario, Pedro, José, Agustín, vamos a estar reinando con Cristo Jesús. ¿Sí? Pero tenemos que empezar ya. La implicación de Pablo es, empiecen a vivir esa realidad ya. Y no nos esperemos hasta que pase ya. Y todo eso tiene que ver con qué? Quítense el ropaje del hombre viejo. Pónganse el ropaje del hombre nuevo. Amén. Pablo insiste que los santos, ¿sí?, los cuales tienen el conocimiento, la sabiduría, el Espíritu de Dios y el poder de Dios, son más competentes que los incrédulos. Y luego dice, ¿qué no saben que vamos a juzgar al mundo? Más adelante va a decir, ¿qué no saben que vamos a juzgar a los ángeles? Entonces Pablo, la implicación de esto es que Pablo está diciendo, si vamos a juzgar al mundo, ¿no pueden juzgar estas cosas tan pequeñas? Si vamos a juzgar al mundo es porque Dios nos ha dado lo que necesitamos para juzgar al mundo. Ese es el pensamiento de Pablo. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado todas las cosas. Nos ha dado el Espíritu, su Espíritu reside dentro de nosotros. Estamos unidos en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús somos uno. Entonces la implicación es, si van a juzgar al mundo es porque Dios les ha dado todo lo que ocupa para juzgar al mundo. ¿Cómo es que no pueden juzgar cosas tan pequeñas, tan inconsecuentes, tan inmateriales? No tiene sentido, es ilógico lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Qué significa, hermanos, que habremos de juzgar al mundo? Hay diferentes posiciones en cuanto a qué significa esto, pero hay dos principales. La primera dice que verdaderamente vamos a participar en el juicio final con el Señor. La otra posición dice que realmente la palabra que se usa para juzgar es una palabra que se usa intercambiablemente como juzgar para hacer un juicio de o para reinar. Se puede usar dependiendo del contexto. Y hay varios versículos que no importa qué comentarista vean, siempre citan los mismos versículos. Y se los traigo esta noche. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22:30 dice el Señor, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Judas 14 y 15 nos dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Finalmente, Apocalipsis 2, 26, 27, el Señor dice: al que venciere y guardara mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. Entonces, si vemos los diferentes versículos, uno nos da la impresión de que habla de juicio, verdaderamente juicio, pero otros nos hablan de que de reinar, de gobernar sobre las 12 tribus. ¿Sí? Especialmente en Apocalipsis, ¿qué le dice? Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá. ¿Cuándo va a haber naciones? En el milenio. Entonces, una versión dice que vamos a reinar con Cristo durante el milenio. ¿Sí? El Señor nos va a ser responsable de gobernar ciertas áreas. Y el otro dice que es que vamos realmente a participar en el juicio de las naciones. Ahora, ya sea que sea una o que sea otra, no importa para el contexto de lo que estamos hablando aquí. El punto primordial de Pablo es el siguiente: si vamos a juzgar a las naciones, si vamos a gobernar las naciones con Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cómo es posible que no podamos discernir y juzgar asuntos tan inconsecuentes, tan inmateriales, tan pequeños, tan absurdos en algunos casos? Y esa es la admiración de Pablo. ¿No se dicen ustedes que son muy sabios? Y más adelante les va a dar un comentario mordaz. ¿Que no hay ninguno entre ustedes? ¿No hay ningún sabio entre ustedes? Versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Una vez más, ¿qué significa que vamos a juzgar a los ángeles? Podemos ver dos cosas en todos los versículos que hablan de esto. Hay dos tipos de ángeles: los ángeles santos y los ángeles caídos. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? ¿Amén? Ok. Judas 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esa es una de las posiciones. Una de las posiciones es que verdaderamente vamos a ejercer juicio sobre esos ángeles caídos. La otra posición habla de que en realidad lo que Pablo está diciendo es que vamos de alguna manera providencial. El Señor en su providencia divina va a hacer que los ángeles santos se sometan a nosotros. Y que en realidad la palabra, que es la palabra crino, habla de gobernar y no de juzgar. Como les dije, la palabra crino puede tener esos dos significados. Y el contexto determina cuál es el significado de la palabra. En este caso no es muy claro de lo que está hablando Pablo, y no van a encontrar en ningún lado que alguien les diga dogmáticamente qué es lo que Pablo quiere decir. En ningún lado lo van a encontrar, créanme. Entonces las dos posiciones son: una, que vamos a ejercer juicio sobre los ángeles caídos, o número 2, que vamos a gobernar sobre los ángeles santos. Sabemos que los ángeles son muy superiores a nosotros. Lo sabemos. Son el más alto de la creación de Dios. ¿Sí? De la creación de Dios. Pero algunos creen que el Señor en su providencia va a hacer que esos ángeles se sometan a los santos. Cualquiera de las dos. Pero el punto es el mismo. El punto de Pablo es el mismo. Si tenemos el Espíritu de Dios, si estamos unidos a Cristo Jesús,
Dios nos ha proveído todo lo que ocupamos para juzgar al mundo y para juzgar a los ángeles. Ese es el punto que Pablo está haciendo. ¿Cómo es posible que como cristianos no podamos juzgar las cosas triviales que pasan entre nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Por qué tenemos la necesidad de asistir a los tribunales paganos para redimir esas diferencias? Y eso es lo que indignaba a Pablo en sobremanera. ¿Sí? Una de las cosas que cuando hacen un estudio profundizado, hermanos, se van a las palabras que usa el apóstol Pablo, se van a qué significado tienen. Las palabras que usa Pablo, desde la primera palabra del versículo 1 del capítulo 6, son extremadamente enfáticas, muy fuertes. El apóstol Pablo estaba extremadamente molesto por lo que estaba pasando. Es una afrenta a la gloria de Dios. ¿Sí recuerdan cuando el Señor Natán confronta a David y David finalmente confiesa su pecado? Este es un versículo que a mí me dio temor y me sigue dando temor todos los días de mi vida. Cuando le dice, he pecado, dijo David, y Natán le dice, ok, el Señor te ha perdonado y no vas a morir. Pero en cuanto a diste oportunidad a que los enemigos de Dios profanaran, blasfemaran su santo nombre, el hijo que vas a tener con esa mujer va a morir. ¿Qué fue lo que el Señor le dio disciplina? ¿Por qué? Porque dio oportunidad a que sus enemigos blasfemaran su santo nombre. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los corintios? Dando oportunidad a que los paganos blasfemaran su santo nombre. ¿Y qué es lo que hacemos los cristianos cuando nos portamos como lo que decimos que no somos? Damos oportunidad a que los enemigos de Dios blasfemen su santo nombre. Oh, cosa terrible, dice David, es caer en las manos del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Los comentaristas están de acuerdo que este es, si no el más difícil, uno de los versículos más difíciles de interpretar, de traducir número 1 y de interpretar número 2. ¿Sí? Si usted tiene la Reina Valera o la Biblia de las Américas, se va a presentar esto como una pregunta. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Sí? Se pone como una pregunta. Si tiene otra versión como la Nueva Versión Internacional, esto es una declaración y no una pregunta. Se presenta de maneras diferentes. ¿Qué podemos entender de este versículo? Hay dos cosas que debemos de entender y debemos de llevarnos con nosotros acerca de este versículo. Primero, la construcción de la frase de Pablo empieza con sí. Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Y en el griego empezar de esa manera, ¿sí?, lleva una implicación velada, escondida, pero es entendida por la gente que le está escuchando. Y lo que básicamente la forma de empezar este versículo, esta declaración, este enunciado, es una implicación del apóstol Pablo que esas diferencias no deben de existir. El apóstol Pablo se extraña de que esas diferencias, de que esas peleas por cuestiones materiales existan entre los cristianos. Por eso empieza con sí como un no debería de, pero sí ocurre. Esa es la implicación de empezar, ¿sí?, este versículo, esta declaración. En el segundo, como les dije, en el griego no hay signos de interrogación. Entonces es difícil determinar si un enunciado es una pregunta o una declaración. Pero el punto principal de Pablo es el mismo, ya sea una declaración o una pregunta. El punto primordial de Pablo aquí es, si llegaran a surgir estos problemas menores dentro de la iglesia, es mejor asignárselos al hermano de menor estima, estatus, representación dentro de la congregación, que a un pagano que no tiene el Espíritu, que no tiene la sabiduría de Dios, que no tiene la palabra de Dios en él.
Básicamente Pablo dice, el menor dentro de la iglesia, el que tiene menor sabiduría dentro de la iglesia, es más capaz de juzgar las cosas de la iglesia que los jueces externos, jueces externos. Esa es la implicación de Pablo. ¿Por qué? Porque el hermano de mayor representación, de menor integridad, sabiduría, dentro de la iglesia, tiene el Espíritu de Dios, tiene la sabiduría de Dios, puede pedir el discernimiento de Dios a Dios y el Señor se lo va a dar. El que está afuera es alguien que es ignorante de las cosas de Dios, que no le interesa para nada las cosas de Dios, que no le interesa para nada lo que va a suceder con su veredicto dentro de la congregación de Dios. No le interesa. ¿Sí? Un juez pagano representa todo aquello que la iglesia por lo regular ha rechazado por la causa de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible, dice Pablo, que ustedes estén yendo a alguien? Sabemos que todo aquel que no es creyente es ¿qué? Enemigo de Dios. Amén. Entonces dice, ¿cómo es posible que están yendo con un enemigo de Dios a juzgar las cosas de la gente de Dios? Es ilógico, es irracional. Se están portando como todo menos como lo que dicen que son. Ese es el punto de Pablo aquí. El menor en estima, en estatus, en sabiduría dentro de la congregación es más capaz de juzgar las cosas dentro de la iglesia que el que está afuera. ¿Se han escuchado la expresión en inglés to have skin in the game? To have skin in the game significa que lo que va a pasar le va a afectar a él personalmente. Los jueces paganos no tienen skin in the game. No les va a afectar lo que pase con el veredicto. Sin embargo, a los de adentro nos va a afectar a todos. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso, hermanos? Ellos le estaban dando la autoridad a alguien de fuera de tomar decisiones en algo que iba a afectar a la gente de adentro. Y no tenía sentido lo que estaban haciendo. Versículo 5, Pablo dice, para avergonzarlos lo digo, porque pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? En el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 les había dicho, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarnos como hijos amados. Aquí el propósito era avergonzarlos. Quería que sintieran vergüenza. Ese era el propósito y lo declara abiertamente. Esto que estoy diciendo aquí, no lo que dije allá, lo que estoy diciendo ahorita, lo estoy diciendo para que les dé vergüenza. El propósito de esto es que les dé vergüenza de lo que están haciendo. La palabra vergüenza también apunta a la siguiente pregunta. En una iglesia que estaba llena de orgullo, que resaltaba la sabiduría del mundo, que resaltaba que eran sabios, que era cuestión de estatus dentro de la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Que no hay ninguno de ustedes que tenga sabiduría? Tanto que se jactan de la sabiduría y no hay ninguno entre ustedes que tenga sabiduría para juzgar estos problemas tan inconsecuentes, tan pequeños. ¿No hay alguno entre ustedes? ¿No hay ninguno que tenga la sofía, la sabiduría? ¿No hay ningún sofos, ningún sabio entre ustedes? ¿Sí? Pablo estaba buscando con esta técnica de avergonzarlos que ellos vieran su realidad tal cual era y no como ellos la miraban. Ellos se miraban como muy espirituales, ¿sí? Como muy progresivos. Se ponían orgullosos de estar soportando lo que estaba haciendo aquel que tenía la mujer de su padre. Se sentían orgullosos de estar yendo a las cortes. Pablo les los confronta, los avergüenza. ¿Para qué? Para que se den cuenta realmente dónde están. Y dejen de jactarse de ellos mismos. Amén. Y hay veces que desafortunadamente eso se tiene que hacer. Cuando estamos de necios, a veces el Señor tiene que hacer eso. Nos tiene que avergonzar.
y tiene que hacer público aquello que estamos escondiendo. Y es doloroso, hermanos, créanme, muy doloroso. Tenemos que entender que esto que estamos viendo de Corintios se aplica hoy en día, hermanos. No mucho ha cambiado, si es que yo creo que se ha puesto peor. Se estima que cada año hay más de 200,000 demandas civiles en Estados Unidos, de las cuales muchas de ellas corresponden a cristianos contra cristianos. Y se nos olvida que estamos tratando hermanos con hermanos. Se nos olvida. Versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Sí? Pablo básicamente dice, vuelve al punto de que no les pudo hablar como espirituales. Básicamente Pablo está diciendo, ustedes no tienen la sabiduría divina. Ustedes no entienden lo que significa el caminar cristiano. El comentarista Garland dice, este versículo sugiere que Pablo no está molesto solo por el hecho de que estaban lavando la ropa sucia frente a los incrédulos, sino por la mera existencia de un procedimiento legal entre hermanos. Un hermano cristiano enfrentándose a otro hermano cristiano empleando una estrategia de confrontación poco amigable. En lugar de aplicar los preceptos cristianos de amor, perdón y generosidad. Nos gana la carne. Primero yo, luego yo, y el último, yo. ¿Y qué era lo que decía la iglesia de Corintio al mundo que los rodeaba? Que la iglesia estaba infestada por enemistad, por confrontación, ¿sí? Por injusticias. Y Pablo vuelve una vez más a la imagen de la familia. Hermano contra hermano. Les recuerda que son hermanos. Sé que en el mundo secular hay algunos hermanos que sí demandan a otros hermanos. Lo sé. Pero yo les aseguro, hermanos, que aún antes de ser cristiano yo no me atrevería a demandar a mi hermano. Por nada. ¿Por qué? Porque es mi hermano y por honor a mi madre y a mi padre. Y ese es el mismo concepto. Son hermanos, hijos del mismo Padre. ¿Cómo es que están pleitando los unos con otros? Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjense lo que dice o lo que decía el filósofo Platón, pagano. El hombre bueno, el hombre sabio, prefiere sufrir el mal antes de causar el mal a otro. Déjenme les repito, esto viene de la sabiduría de un pagano. El hombre bueno, el hombre sabio, prefiere sufrir el mal antes que causar el mal a otro. La palabra que Pablo usa para decir que era ¿cómo se dice? Que era una falta, es la palabra etema, que comunica la imagen de una pérdida completa. ¿Sí? En este versículo 7, Pablo se está enfocando exclusiva o primordialmente a aquel que demandó al otro. Versículo 8 se va a enfocar en aquel que está siendo demandado. En el capítulo 7, en el versículo 7, está diciendo Pablo, es una pérdida, aunque ganes la demanda. En cosas espirituales ya es una pérdida. Puedes ganar la demanda, puedes ganar el dinero, puedes ganar la propiedad. Pero espiritualmente hablando, en las cosas de Dios, es una pérdida total que esto esté sucediendo. No ganas nada espiritualmente hablando. Y más adelante en el capítulo 13 va a hablar acerca de cómo realmente debería de ser las relaciones entre los hermanos. El amor, el capítulo del amor.
Muchos pastores lo usan para las bodas, pero realmente ese capítulo habla de las relaciones entre hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa verdadera actitud cristiana, hermanos, que deberíamos de tener, que el Señor espera de sus hijos? Mateo 5, 38, 42. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, por cierto, esta frase significa, al que quiera ponerte a pleito, es el que te quiera llevar a la corte. Esa es la traducción literal. Y al que te quiera llevar a la corte para quitarte la túnica, dale también la capa. ¿Sí? Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se los estoy diciendo yo, hermanos. Sé que nuestra carne en este momento está así. Yo lo sé. Y esa fue mi primera reacción cuando leí esto. Pero esto es palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor espera de la gente que Él creó, de la gente que Él redimió, de la gente por la cual Él fue a la cruz. Y Él dio todo por nosotros. Esto es lo que Él espera. Y Pedro nos da el ejemplo máximo de esto. 1 Pedro 2:23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que, chequen cómo debemos de lidiar con todas estas cosas, encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Recordemos lo que dijimos al principio del estudio, hermanos. El propósito de la iglesia, el propósito de los cristianos es que la gloria de Dios. Cuando nos enredamos, nos embarcamos en este tipo de cosas, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿La gloria de Dios? No, estamos buscando satisfacer nuestra carne. Pablo los llama entonces, dice, tú que estás demandando, ¿por qué no estás dispuesto a sufrir la pérdida? Por la causa de Cristo. ¿Estás dispuesto a abrir a vituperio, a burla, a mofa el nombre de Cristo con tal de recuperar esos $100, esos $200? ¿Realmente tampoco vale para ti la gloria de Cristo, la gloria de Dios, el nombre de Dios? Versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora se va contra el que está siendo demandado. Le dice, pero tú cometes agravio y defraudas, y esto a los hermanos. Una vez más le recuerda que esto es entre hermanos. ¿Sí? Este hermano que estaba siendo demandado no solo no estaba dispuesto a sufrir la pérdida, sino que estaba estafando a su hermano. Y por eso el otro hermano lo estaba llevando a la corte. Que no era correcto, pero era la razón por la que lo estaba llevando a la corte, porque había sido defraudado, porque había sido robado por el otro hermano. Y esto no debe de ser entre los hermanos, aun cuando es una práctica común en el mundo. Por eso hay tantos abogados. Sabemos que por nuestra unión en Cristo, hermanos, somos llamados a tener cuidado especial los unos por los otros. En esto sabrán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. ¿Puede la gente decir al vernos que somos discípulos de Cristo? Decía Gandhi, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Muéstrame tu vida redimida y voy a creer en tu Redentor. Y ese es el punto de Pablo en estos versículos. Ese es el punto, y eso es lo que el Señor nos está llamando esta noche, hermanos. El Señor nos está llamando a decir, voltéense a ver los unos a los otros, voltéense a ver, sin vergüenza, voltéense a ver los unos a los otros.
Pablo les está diciendo, es tu hermana, es tu hermano. Y esto aplica, hermanos, esta actitud es un problema del corazón. ¿Sí? Los corintios, el corazón de los corintios no había sido renovado por la palabra. No había sido cambiado, no habían avanzado en su santificación. Este era un problema del corazón. Y todos los conflictos que surgen entre hermanos son problemas del corazón. Todos. Y el Señor dice, ¿por qué no sufres la pérdida? En lugar de abrir la puerta a que vituperen, a que se burlen, se mofen del nombre del Señor. ¿Recuerda la parábola de cuando el amo llamó a uno de sus siervos y le quiso cobrar todo lo que debía? Y el Señor le dijo, no, perdóname, yo te voy a pagar todo lo que... Y él sintió, dice la palabra que sintió, sí, se sintió mal por él y le perdonó la deuda. Era una deuda que nunca hubiera podido pagar. Este siervo sale con el master y se encuentra a un consiervo que le debía a él muy poco dinero. Y le dice, págame. ¿Y qué pasa? Le dice, hey, dame tiempo y te voy a pagar. Dice, no, y lo mete a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. ¿Cómo le iba a pagar si estaba en la cárcel? ¿Cómo iba a alimentar a su familia si lo había metido a la cárcel? Entonces los consiervos se enojaron y fueron y le platicaron al amo. El amo lo trae a su presencia y le dice, yo te perdoné $20 millones. ¿Cómo es posible que tú no hubieras podido perdonarle $100 que él te debía? Siervo malo, le dijo, y lo envió a la cárcel. ¿Cuál es el propósito de esa parábola? Hemos sido perdonados $1,000 millones. Una deuda que nunca hubiéramos podido pagar. Y sin embargo nosotros no podemos perdonarle a nuestros hermanos $100, $20. Y lo queremos hacer pagar hasta el último centavo. Pablo les dice, no debe de ser así. Deben demostrar la actitud de un cristiano. Deben de vivir de acuerdo al hombre nuevo. Y cuando surjan, que no deben de surgir, pero si surgen, deben de tratarlo como el Señor lo ordena. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor, una vez más esta noche que nos permite estar aquí reunidos, Señor, para ser confrontados, Padre, con su palabra. Padre, sabemos, Señor, que ahora sabemos, Señor, mejor que nunca, que lo más importante para usted es su gloria. Le pedimos, Señor, que usted nos redarguya, que usted nos recuerde cada segundo del día, Señor, de esa realidad, que fuimos creados, que fuimos redimidos y que estamos siendo sostenidos, Señor, hasta el último día para su gloria. Padre, recuérdenos siempre cuando surja alguna diferencia